Bienvenidos, queridos hermanos, a este canal de Evangelización, la verdad, Padre Luis Toro. Este es un nuevo video de una enseñanza que tuvimos en San Fernando de Apure. Habla sobre la Eucaristía, el nuevo sacrificio. Antes pues se sacrificaba un cordero, ahora se sacrifica un cordero, el Cordero de Dios. Dice Juan Bautista cuando miró a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ojalá cada vez que nosotros recibamos a Cristo en Eucaristía, digamos: este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso es una parte de la enseñanza. Si la quieren mirar completas, pueden buscarlo en Padre Luis Toro. Ahí está, se transmitió en vivo y está completa la enseñanza. También los invito a la suscripción, no solamente en este canal, también en el canal del Torito, Escuela de Biblia, Padre Toro Enseña. Y también pues suscríbanse, denle like, compartan los videos, así nos seguirán ayudando en la evangelización. Como dice Jesús en Juan 8:31, a los judíos que creían en él le dijo: ustedes son verdaderos discípulos míos porque escuchan la palabra de Dios. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, llegaremos a ser discípulos de Jesús. Y también nos dice en el versículo 32, llegarán al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, escuchando la palabra de Dios, podemos llegar al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres. Dice la pregunta: Padre Luis, sería un momento oportuno para que hable sobre el misterio de la Eucaristía. Muchos protestantes hoy lo están escuchando. Ellos quieren equiparar la Santa Misa con la Santa Cena o la fracción del pan que ellos hacen con galletas. ¿Nos podría explicar a la luz de la palabra el gran misterio que celebramos en la Eucaristía? Sí, podríamos hacer una gran diferencia. Primero que en San Lucas capítulo 22, versículo 14, nos habla de lo que era la Santa Cena, no por casualidad. Dice que están a la mesa y habla de una copa y un pan, lo vamos a escuchar. Y luego van a ver la superioridad de lo que es la Eucaristía. Vamos a ver dónde aparece allí en la Sagrada Escritura las dos cosas. A ver. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Observen algo. Él está a la mesa, ya están lo que es la cena pascual, pero luego él vuelve a tomar otra copa, pero aquí la diferencia, toma un pan, la diferencia es que en la cena no se hablaba, y aquí Jesús rompe el silencio. Ya hace lo que es la parte de la cena, ahora viene lo que es la Eucaristía, rompe el silencio, inaugura algo en el Nuevo Testamento que no estaba estipulado. En la cena judía no se podía romper ese silencio sagrado y Jesús lo rompe. Toma pan. Y habiendo tomado, acérquese un poquito. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Vean ustedes, tomó pan, tomó copa, pero todavía no es la Eucaristía. Eso es lo que representa la cena judía. Ahora vuelve a tomar pan, ahora vuelve a tomar vino y rompe el silencio. Véanlo. Y tomó el pan. Ahora sí tomó el pan. Y dio gracias. Ajá. Y lo partió y le dijo, diciendo, y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Ahí observan ustedes que Jesucristo afirma que eso es su cuerpo. Tomó el pan y no dijo: esto significa mi cuerpo, como pretenden decir los hermanos separados. No, dice: esto es mi cuerpo. Pero es que Jesús estaba haciendo una alegoría, como cuando decía: yo soy la luz del mundo. Como cuando decía: yo soy el buen pastor. Ciertamente que Jesús decía eso y era alegoría. Aquí es distinto. Aquí no dice Jesús, por ejemplo, simplemente, sencillamente: yo soy el pan. No lo dice simplemente. Agarra pan, se lo muestra a ellos y dice: esto no se refiere a él, se refiere al pan. Esto, el sujeto es el pan.
en ese momento. Es mi cuerpo, noten la diferencia. Allá decía, yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Pero aquí no dice simplemente, más adelante también lo va a decir para mostrar que efectivamente el pan, este es el cuerpo de Cristo unido a esto. Agarra pan y dice esto, y lo que los apóstoles logran mirar es pan. Y le dice, esto es mi cuerpo. ¿Y qué cuerpo? ¿Un cuerpo ficticio o real? Dale a ver. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Es el cuerpo que se entrega por todos, por la salvación del mundo. Sigue. Haced esto en memoria de mí. Y dio la orden de hacer esto. ¿Qué? Lo que acaba de hacer, ¿qué? Agarrar pan y decir que esto es el cuerpo de Cristo para la salvación del mundo. Eso Él lo instituye, porque Él quiere que se prolongue a lo largo de la historia, lo mismo que Él hizo. Agarró pan, esto es mi cuerpo, y dijo, hagan esto en memoria de mí. Y en memoria de mí significa no porque simplemente un mero recuerdo, sino sabiendo que fui yo quien lo instituí. Yo fui quien lo mandé. Recuerde que fui yo quien lo instituí. Y luego agarra el vino. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí entonces hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Qué significa? Que en el Antiguo Testamento hubo un pacto con sangre, el de la antigua alianza. Ahora hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener presente. No vivimos en el antiguo pacto, que era la cena judía. Vivimos en el nuevo pacto, que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Pero cualquiera me podría decir, pero ¿cómo estoy yo convencido que para los primeros cristianos eso era el cuerpo de Cristo? Primero, porque Jesús dice que eso es su cuerpo. Pero segundo, porque lo encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17. En el capítulo 11, versículo 17 va a mostrar cómo hay una diferencia entre lo que sería la cena judía, cualquier cena, con la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Vean ustedes. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Oye, se congregaban no para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cuándo era lo peor? Dale. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Oh, no le gustan las divisiones a Jesús. Sigue. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Ahora vean ustedes qué es la cena judía. Pongan cuidado. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Bárbaro. Él está diciendo que sí hay gente que se reúne, pero en vez de para bien, se reúne para mal. Y comen una cena, pero que no engañen a la gente diciendo que es la cena del Señor. ¿Y por qué están engañando a la gente diciendo que es la cena del Señor? ¿Cuál es la diferencia entre una cena y la otra? Porque las dos son cenas, porque dice, cuando se reúnen para la cena, ya no es la cena del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Siga. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Porque igualaron la cena del Señor con cualquier cena. Entonces es comer galleta con Coca-Cola, eso, y entonces vamos a unirnos aquí, algo fraternal, vamos, como dice los colombianos, en llave, vamos a comernos ahí esa galletica y una gaseosa, pero ya va. Dice, ¿esa es la cena del Señor? Y Pablo dice, no, Señor, así no es la cena del Señor. ¿Cómo es la cena del Señor? Versículo 23. No es comer, reunirme, voy a comer una cena y ya es la del Señor. Dice Pablo, no, esa no es la cena del Señor. ¿Cómo es la cena del Señor? Que de hecho, dice Pablo, no es que yo lo invente, es que así fue que él lo instituyó y así me lo enseñaron a mí. Escúchenlo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Bárbaro. Entonces San Pablo está reclamando que hay una cena, pero que no es la del Señor.
¿Por qué? Porque yo recibí del Señor, o sea, Él lo instituyó. ¿Se acuerda que dijo Jesús? Hagan esto en memoria mía. ¿Qué está haciendo Pablo? Memorial de lo que Jesús hizo. Yo recibí del Señor. ¿Cómo sabemos que es memorial de lo que hizo Jesús? Porque Pablo no conoció a Jesús. Si no lo conoció, ¿cómo se explica que Pablo dice, yo recibí del Señor? No hay explicación. La única explicación es que Pablo lo tome como memorial de Jesús. Yo recibí del Señor significa, memorial. Lo instituyó Él. Entonces, no importa que lo haga un apóstol, es como si lo hiciera el mismo Jesús. Eso significa, háganlo como memoración mía, o sea, háganlo porque yo lo mando, no como un mero recuerdo, no. Pablo no lo toma como un mero recuerdo, dice, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. ¿Y qué es lo que Pablo recibió del Señor y ahora transmite? Dale a ver. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pablo entonces narra lo que ya leímos en San Lucas. Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Por qué los estaba regañando? Porque comían el pan y bebían del vino, se embriagaban con el vino y los más vivos comían más pan como si fuera cualquier cena. Y Pablo los está regañando y dice, no, es que así no es, porque yo recibí del Señor lo que mi velo he transmitido, que el Señor tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. O sea, es delicado, es algo consagrado, es el cuerpo de Cristo, no es un mero símbolo para que ustedes se lo estén comiendo como comer pan, o te lo estén bebiendo simplemente como beber Coca-Cola, lo que ustedes quieran. No, yo recibí del Señor y dice, esto es mi cuerpo. Sigue. Que por vosotros es partido. ¿Siga? Haced esto en memoria de mí. Entonces Pablo hizo memoria de eso. Sigue. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Se puede hacer varias veces. Y en la iglesia se hace varias veces. Todas las veces que lo haga, beban en memoria de mí. Pero ahora, San Pablo sigue explicando por qué la cena de los protestantes no es la cena del Señor. Sigue. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces Pablo está diciendo que ese pan y ese cáliz es el cuerpo y la sangre de Cristo a tal punto que cada vez que se haga, se está anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Nadie puede cambiarlo. Y entonces es lo que nosotros llamamos el sacrificio incruento de Cristo. Él se sacrificó, Él se entregó, pero Pablo dice, y cada vez que lo haga están proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. O sea, Jesucristo murió en su tiempo y nosotros no existíamos. Pero cuando nos celebramos la Eucaristía, nos incorporamos a esa muerte de Cristo, a esa sangre de Cristo que tiene poder para limpiarnos y purificarnos. Y Él entonces viene a alimentarnos, porque Él es el Cordero, Él es el pan, Él es el alimento espiritual. Y ahora escucha el reclamo de Pablo. Dale. De manera que cualquiera que comiere este pan. Ahí está. Aquí está regañándolos por la cena que comen. Y dice, de manera que el que comiere de este pan. ¿Cuál este pan? No el pan de la panadería. Cuando dice de este pan significa no el pan de Petronila de la panadería o de Pánfila de allá de la casa de ella. No. O el pan de los protestantes. No. El que comiere de este pan, el que Jesucristo instituyó y dejó en manos de los apóstoles. Punto. He dicho, caso cerrado. De eso se trata. Sigue. O bebiere esta copa del Señor. Y bebiere la copa, no cualquier copa, la copa del Señor, la que Él instituyó, no estaba instituida. Acuérdate que estaba instituida la cena judía, pero esta es del Señor, a diferencia de las otras. El que bebiere esta copa del Señor, siga. Indignamente. A ver, si se come como los está regañando, ¿verdad? Los está regañando porque lo comen como cualquier cena. El que lo coma como cualquier cena y no reconozca que ahí está el cuerpo de Cristo, verán ustedes cómo dice que peca. No peca contra el pan, no peca contra el vino, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Si en ese pan y en ese vino no está Cristo, ¿cómo me explica de que va a pecar contra el cuerpo de Cristo? Pecaría contra el símbolo, pero no pecaría contra el cuerpo. Vamos a ver, el que coma indignamente de este pan, peca, vamos a ver cómo es. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Repítelo de nuevo. El que coma
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El pecado será contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero queda la interrogante. ¿Y qué es pecar indignamente? Porque es el que peca indignamente. Puede ser, alguna persona dice, pues el que comulgue con pecado. Ahí no se refiere a eso. Ciertamente que tenemos que examinar nuestra conciencia, pero ahí no se refiere a comulgar con pecado. Ahí el pecado es clarito, escúchenlo. El pecado es no reconocer a Cristo en el pan. Pongan cuidado. El que come del pan y bebe del cáliz indignamente peca contra el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el pecado? Escúchenlo. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir. Ahí está el pecado. Ahí está el pecado. Sin discernir. El cuerpo del Señor. Sin darse cuenta que es el cuerpo del Señor, diciendo que es un mero símbolo, que es un pan con Coca-Cola que hay que comer. ¿Qué pasa? Juicio come. ¡Ah, bárbaro! Juicio come. Y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Entonces, para San Pablo, no era una mera cena. E incluso pone la comparación de los protestantes que tienen una mera cena y nosotros que creemos y estamos convencidos que ahí está Cristo y reconocemos que ahí está Cristo. Además, San Pablo, un poquitico más atrás en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, San Pablo viene a mostrar que efectivamente en ese pan y en ese vino está el cuerpo y la sangre de Cristo, a tal punto que cuando lo comemos entramos en una común unión con Él. ¿Y por qué Pablo dice eso? Escuchémoslo. La copa de bendición que bendecimos. La copa de bendición que bendecimos. ¿No le parece redundar? La copa de bendición. Porque dice que bendecimos por dos motivos. Pero a mí me interesa el segundo motivo. La copa de bendición significa la copa que dejó Cristo para bendecir al mundo. Que bendecimos significa que nosotros lo hacemos como Él lo mandó. Hagan esto en memoria mía. Esta es la sangre de la nueva alianza derramada por la salvación del mundo. Hagan esto en memoria mía. Entonces es una copa de bendición. La copa de bendición, ya Cristo la dejó. Se llama copa de bendición. Que bendecimos. Hacemos lo mismo que Cristo dejó. Hagan esto, lo mismo. Hacemos lo mismo de Cristo. Para bendición. La copa de bendición que bendecimos, ¿qué es para Pablo? Vamos a ver, pero los corintios se les olvidó y lo están comiendo como vino, ¿se acuerdan? Se embriagaban. Y comían como pan, ¿se acuerdan? Comían y a los otros que se quedaban sin comer nada. ¿Por qué? Porque no era una hostia como nosotros tenemos, sino era bastante pan. Y entonces la gente quería llenar el buche. ¿Qué digo? La barriga. Ustedes me entienden, es una manera de hablar. Pero luego ustedes van a detectar que para Pablo la copa de bendición que bendecimos, ¿qué es? Y que los de Corinto se les olvidó. Dale. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Se lo está preguntando. ¿No es la comunión con la sangre de Cristo? Para nosotros los católicos, sí es comunión. Para los protestantes, no es comunión. ¿Y sabe qué significa comunión? Común unión. Me uno a la sangre de Cristo. ¿Y por qué la sangre de Cristo tengo que unirme a ella y beber de esa sangre? Porque recuerde que ahí está la vida. ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva? La vida. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no se podía beber sangre? Porque ahí estaba la vida y habíamos perdido la vida. ¿Y por qué en el Nuevo Testamento Cristo nos viene a dar su propia sangre? Porque nos viene a dar la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y más adelante vamos a leer donde dice, quien coma de mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida. ¿Qué nos trajo con la sangre? La vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues recibir esa sangre para tener vida. Ahora el pan. El pan que partimos. El pan que partimos, vamos a ver si es un mero símbolo. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Pregunta Pablo. ¿Es un mero símbolo? ¿O es la común unión con el cuerpo de Cristo? Pero bueno, ¿qué significa eso de común unión? ¿Y cómo es eso de comer para entrar en común unión? Que se lo explique Pablo, que es el que lo sabe. Yo solamente tomo la cita y se lo voy recalcando a ustedes. Escúchenlo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Ahí está. Primero comemos para formar un solo cuerpo. Siga. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Y todos participamos de aquel mismo pan. Aquí dice todos participamos del mismo pan. Sigue. Mirad a los israelitas. Aquí viene la explicación. ¿Por qué entra en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Por qué? Bueno, él pone el ejemplo y dice,
¿Quieren entender qué significa, de qué estamos hablando cuando habla de común unión? Miren a los israelitas. Según la carne, los que comen de los sacrificios. Está hablando de comer el pan y beber la sangre porque es un sacrificio. Y dice, mire a los israelitas. ¿Otra vez? Mirad a los israelitas según la carne. Ajá. Los que comen de los sacrificios. Ajá. No son partícipes del altar. Eso es común unión. Son partícipes del altar. Entran en comunión con su Dios. Ya lo voy a explicar más adelante. Ponga cuidado. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Aquí entonces está hablando de un sacrificio a los demonios y un sacrificio para Dios. Sigue. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No quiero que coman de eso para que no entren a formar parte con el diablo. Siga. No podéis beber la copa del Señor. Entonces el Señor ya dejó una copa distinta a la cena judía. No podéis beber la copa del Señor. Y la copa de los demonios. Y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor. ¿Qué significa la mesa del Señor? ¿La mesa significa algo material así? No, ya va, deténganse ahí. Malaquías capítulo 1, versículo 7. ¿Qué significa la mesa? Porque dice, no podemos comer de la mesa del Señor. ¿Y qué significa la mesa del Señor? Simplemente significa la cena. La mesa del Señor significa la cena pascual, simplemente. No, Malaquías 1:7. ¿Qué significa la mesa del Señor para el pueblo judío? Porque aquí Pablo dice, no podéis comer de la mesa del Señor. ¿Qué significa? En que ofrecéis sobre mi altar pan. Escuche, sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La mesa de Jehová. Usted habla de Jehová porque estoy leyendo la Biblia Reina Valera. La mesa de Jehová es el altar donde se ofrece el sacrificio. Y dice, están ofreciendo un sacrificio impuro, inmundo, porque le están ofreciendo un sacrificio que no era como Dios mandaba. Era el sacrificio, tenía que ser puro el cordero. Pero entonces observe que aquí está hablando de la mesa del Señor, que es el altar. El altar. Ahora vuelva para allá donde estábamos. No podéis comer de la mesa. Repítalo. La mesa. No podéis participar de la mesa del Señor. La mesa del Señor significa el altar donde se ofrece el sacrificio. Hago un paréntesis aquí. ¿Sabe por qué dice la mesa del Señor? El sacrificio del Señor. Bueno, ustedes recuerdan, si quieren búsquenme a Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan 1, 29, recuerdan que cuando Juan Bautista vio a Jesús, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Léalo, a ver. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa el Cordero de Dios? ¿Por qué no dice, he aquí el Cordero? Porque la cena pascual, ¿qué se sacrificaba? El Cordero. ¿Y por qué no dice, por qué dice el Cordero de Dios? ¿Por qué no dice el Cordero? Y ya, he ahí el Cordero. ¿Por qué le pone de Dios? Deben saber por qué. Porque si ustedes leen Éxodo capítulo 12, no lo vamos a leer ahorita por falta de tiempo, pero usted tarea para la casa. Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo judío tiene que salir y ofrece el sacrificio a Dios y es un cordero. ¿Qué decía la Biblia? Cada padre de familia debe ofrecer un sacrificio, un cordero por sus hijos, por su familia. Y donde la sangre de ese cordero esté, la muerte no llegará. Y se acuerda que mataron a todos los primogénitos de Egipto y los primogénitos del pueblo de Israel no murieron. Pero ¿quién era el que ofrecía el cordero? El papá de la familia. Entonces, ¿cómo que llama usted, padre? Ender. Si Ender tenía hijos,
él tenía que ofrecer un cordero. Entonces aquí está el cordero de Ender. Sí, ¿cómo se llama usted? Randall. ¿Ah? Randall. Randall. Qué nombre, ¿no? Si Randall tenía hijos, Randall tenía que traer su cordero. Entonces aquí está el cordero de Randall y el cordero de él. De Ender. Entonces el cordero de Randall y de Ender. Y si Anei tenía hijos, tenía que ofrecer el cordero de Anei. Pero cuando Juan ve a Jesús, no dice el cordero de Pánfilo o de Petronilo. Dice, este es el cordero de Dios. O sea, todos los hijos de Dios van a ser salvados por la sangre de este cordero, donde se va a untar esa sangre. Pero ojo, la familia tenía que comer la carne del cordero. Y como en la familia de Dios somos la iglesia católica, ahí comemos el cordero de Dios. Y su sangre quita el pecado, nos libra de la muerte. Entonces eso se ofrece en la mesa del Señor. Y que Jesús precisamente lo quiso que fuera en la última cena. Si usted también tarea para la casa. Si usted lee San Lucas capítulo 22, versículo 7, dice que efectivamente cuando se sacrificaba el cordero pascual es cuando Jesucristo va allá a la cruz. Pero también ustedes pueden leer 1 Corintios 5:7, tarea para la casa, que Pablo dice, nuestro cordero pascual, Cristo Jesús, ya ha sido inmolado por nosotros. Entonces, aquí el cordero de Dios que viene a salvarnos a nosotros, a darnos la salvación. Entonces Pablo dice, no podéis comer de la mesa del Señor, o sea, del altar del sacrificio, donde está el cordero de la familia de Dios, que tiene que comer, porque al comerlo se entraba en comunión con su Dios, y su sangre lo salvaba del pecado, de la muerte. Entonces dice Pablo otra vez. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, en contraposición de las mesas de los demonios, está la contraposición de la mesa de Cristo, del Señor. El altar del Señor. Ahora pregunto, ¿y los protestantes tienen altar? ¿Y los protestantes tienen sacrificio? Tienen cordero, pero ¿quién ofrecía el sacrificio? ¿Quién ofrecía el cordero? Que me diga, ¿cualquier persona? No. Lo tenía que ofrecer era el sacerdote. Y los protestantes no tienen sacerdote por no tener sacerdote, no tienen sacrificio por no tener sacrificio, no tienen la mesa del Señor, que es el altar donde entran en comunión. Entonces, ¿cómo se le ocurre decir que van al culto, que incluso ellos dicen es el culto del Señor? Es imposible. En el culto del Señor, en la Eucaristía, que está en Hebreos capítulo 9, versículo 1, dice que en el Antiguo Testamento se ofrecía el culto y dice cómo era el culto. Y luego dice que en el Nuevo Testamento existe un nuevo culto, que es el de Cristo. Vamos a escuchar. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Escuchen las ordenanzas del culto. Los protestantes dicen, vamos para el culto, pero no saben ni lo que dice. El culto tenía que haber un sacerdote que ofreciera ese sacrificio. Pero ojo, y también tenía que existir un sumo sacerdote. En el versículo 6 viene a decir que ¿qué era el sacerdote y qué era el sumo sacerdote? Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y tiene que existir el sacerdote que ofrezca el culto, el sacrificio, la mesa del Señor en el altar. Pero tiene que existir un sumo sacerdote. Cristo, ya lo sabemos, es el sumo sacerdote. ¿Cuál era la diferencia entre el sumo sacerdote y el sacerdote? Hebreos 9:6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes. Ahí está, los sacerdotes entran en la primera parte. Los sacerdotes, no el sumo sacerdote. Los sacerdotes, sigan. Continuamente. Continuamente significa todos los días. Los sacerdotes, sigan. Para cumplir los oficios del culto. Para ofrecer los sacrificios del culto. Los protestantes dicen, me voy para el culto. No tienen ni sacrificio, no tienen altar, no tienen sacerdote. ¿De qué culto estamos hablando? A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Debe ser un sacerdote el que ofrece el culto. Ahora, dice que en el Antiguo Testamento había un culto, pero que en el Nuevo Testamento hay un culto. Y luego, aquí están los sacerdotes. Ahora, el sumo sacerdote. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre,
la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces dice Cristo, este es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Él es el sumo sacerdote que se ofrece en el lugar santísimo. Los sacerdotes todos los días. El sumo sacerdote una vez. Por eso Cristo como sumo sacerdote se ofreció una vez y para siempre. ¿Y por qué para siempre? Porque el sumo sacerdote se ofrecía una vez al año, pero cuando terminaba el sacrificio, no solamente cuando mataba al animal, cuando mataba al animal agarraba la sangre y se la llevaba en el lugar santísimo. Y hasta que él no saliera otra vez del lugar santísimo, no terminaba el culto. Cristo entra en el lugar santísimo con su sangre. Pregunto, ¿ya salió? No, él está en el lugar santísimo, que es el cielo. Y el culto ya tenemos nosotros el sumo sacerdote. No necesitamos más sumo sacerdote, porque ya él entró en el lugar santísimo. Pero a este lado quedan los sacerdotes, que siguen ofreciendo todos los días, no otro sacrificio. El de Cristo, porque él dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre, sacrificio. Sangre del nuevo pacto, hay que hacerlo. Hay un nuevo pacto, hay un nuevo culto. En el nuevo pacto se cambia el sacerdote y se cambia la ley. Y eso está escrito allá en en Hebreos, en el capítulo 7, versículo 11. Cuando hay un nuevo sacerdote, entonces ya se cambia todo. Vamos a escucharlo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Observe que cambia. En el Antiguo Testamento era un sacerdote, en el Nuevo Testamento es otro sacerdote. No dice se eliminó el sacerdocio. Dice, ¿qué necesidad habría? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Siga. Según el orden de Melquisedec. Melquisedec, pan y vino. Siga. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio. Ahí es donde los protestantes no entienden. Dice, eliminado el sacerdote, porque Cristo eliminó el sacerdocio. No. Dice otra vez. Porque cambiado el sacerdocio. Ahí está claro. Cambiado significa no eliminado. Sigue. Necesario es que haya también cambio de ley. Entonces también se cambia la ley, porque hay nuevo culto, nuevo sacrificio, se cambia la ley. Y ahora, ustedes verán que ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 9, viene a decir, ese culto en el Nuevo Testamento, ¿cuál es para nosotros? ¿Cuál es ese sacrificio? ¿Cómo vamos a ser santificados y purificados? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ajá. Quita lo primero, Antiguo Testamento, antiguo culto, antiguo sacrificio, antiguos sacerdotes. para establecer esto último. Establece el nuevo culto, esto último. ¿Y para qué lo establece? Escúchenlo. En esa voluntad En esa voluntad, somos santificados. subrayen la palabra santificado, que ustedes y yo queremos ser santos. Somos santificados mediante la ofrenda era el sacrificio, recuérdenlo. del cuerpo de Jesucristo. Bárbaro. Más claro no canta un gallo. En el Nuevo Testamento vamos a ser santificados, no por la cena judía, que dicen los protestantes, sino por el cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez para siempre. Hecha una vez y para siempre significa hasta que Cristo vuelva. Tenemos que hacerlo. Hagan esto en conmemoración mía. Y Pablo ya decía que cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, están proclamando la muerte hasta que Él vuelva. Y voy a terminar, si alguno quiere mirar, cuando el camino de Emaús, Lucas 24, 13 en adelante, pero vamos a leerlo desde el 28. Cuando ellos van camino a Emaús y se le aparece Jesús, camina con ellos, les explica las escrituras y a ellos les arde el corazón, pero todavía no lo conocen. Van a ver cómo Jesús resucitado es reconocido por los apóstoles exactamente en la fracción del pan, que sería la Eucaristía. Escuchen. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Quédate.
La palabra clave, quédate. Le suplican, quédate. Vamos a ver si Jesús entró para quedarse. Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. ¿Para qué se entró Jesús? Nadie me puede decir que para otra cosa. Entró para quedarse. Ahora, lo más hermoso es que se quedó. Se quedó. Entró para quedarse. Le dijeron, quédate. Entró para quedarse. ¿Dónde se quedó? Lo más hermoso que nos fortalece en la fe de nosotros es que Jesús de Cristo se quedó en el pan. Véanlo, el que quiera verlo. Véanlo. ¿Cómo le dijeron quédate? Y entró para quedarse. Vamos a ver si se quedó o no se quedó. Y si se quedó en el pan, entonces los católicos no estamos locos. Si se quedó en el pan, entonces vale la pena recibirlo. Y entonces no es un mero símbolo. Si está Cristo o no está. Vamos a ver si se queda. La tarea es que ustedes presten atención, hermanos separados y hermanos católicos. Si se quedó o no se quedó. Y si se quedó, ¿dónde se quedó? Vamos a ver. Y aconteció Ajá. que estando sentado con ellos a la mesa, Bárbaro, la mesa del Señor. ¿Se acuerdan? Ajá. tomó el pan Ahí está el pan de nuevo. y lo bendijo. Ajá. Lo partió Ajá. y les dio. Y se los dio. Atención, respiren profundo. Vamos a ver si se quedó o no se quedó. Si se fue o se quedó. Vamos a ver. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Le reconocieron, se dieron cuenta que era el Señor. Todavía no lo habían reconocido. Pero qué curioso, lo reconocieron en la fracción del pan. ¿Y qué pasó? Mas él se desapareció. ¿Se fue? No, no dice se fue. Porque si se fue, pues no se quedó. Dice se desapareció. Quiere decir que se quedó en el pan. No se fue. Se desapareció. Quedó en el pan porque él había dicho, esto es mi cuerpo. Ahora, cuando él se queda en el pan, ellos ya no lo van a ver físicamente, lo van a ver en el pan a la luz de la fe, porque para eso entró, para quedarse, y se quedó, al punto que en San Juan capítulo 6, leámoslo del versículo 32. El 32, léame el 51 primero y después vamos al 32. El 51, ¿por qué? Porque vamos a hacer la conexión, ¿se quedó o no se quedó en el pan? Vamos a ver. Yo soy el pan. Ahí. Jesús dice, yo soy el pan. Esto no habría mayor diferencia entre que Jesús dijera, yo soy la luz, entre que Jesús dijera, yo soy el buen pastor. Igualito, yo soy el pan. Pues habría una similitud entre yo soy la luz, yo soy el buen pastor. ¿Es que Jesús era un pastor literalmente? Pues no, así como con ovejas, animales, pues, me refiero. Jesús era el sol como tal, no, literalmente. Pero entonces, ¿por qué dice yo soy el pan? Bueno, hasta ahí pareciera que es igual. Pero lo que viene es donde nota la diferencia. Yo soy el pan, que es ustedes ahí se podría confundir con el pan de Doña Petra, con el pan de los protestantes, con el pan de Pánfilo. Pero ¿qué es lo que lo diferencia de los otros panes? Dale, yo soy, repítelo, compadre. Yo soy el pan. Hasta ahí, igualito lo demás. Vivo. Ahí está la diferencia. ¿Han visto ustedes un pan vivo? Búsquenmelo. Cómprenmelo. Cuando dice yo soy el pan vivo, significa que cuando desapareció, se quedó en el pan. Por eso es yo soy el pan vivo, que en castellano el pan vivo significa yo estoy en el pan, porque utiliza el verbo ser o estar. Yo soy o yo estoy. Yo estoy vivo en el pan o yo soy el pan vivo. Es el verbo ser estar. Pero aquí notan la diferencia de una secta a la Iglesia Católica. Los protestantes comen en la cena que ellos tienen, la cena judía supuestamente, comen un pan como el pan de la panadería de Pánfila y Petronila. Los sacerdotes y los católicos dentro de la iglesia no comemos un pan como el de los protestantes y como el de la panadería. Comemos un pan vivo. Caramba, esa es la diferencia. Grandísima. Pero el católico no lo sabe. Entonces el católico dice, pues es lo mismo comer este pan que comer este pan. No es lo mismo. Aquel está muerto y este está vivo. La diferencia es grande, grandísima. Y sigue, yo soy el pan vivo. Que descendió del cielo. Que descendió del cielo. Escuchen lo que viene. ¿Para qué nos lo dejó? Si alguno
comiere de este pan, no del pan de la panadería, no del pan muerto de los protestantes, sino del pan vivo que nos dejó Cristo. Esto es mi cuerpo. El pan vivo se quedó en el pan, entró para quedarse y se quedó en el pan. vivirá para siempre. El que coma del pan de los protestantes no vivirá para siempre. Ese no es pan vivo. ¿Y por qué va a vivir para siempre? Fácil. Porque el que está en el pan es Cristo. Y si lo comemos, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y si yo me lo como, Él es la vida, vivirá para siempre. Por eso en el versículo 57 va a decir, el que me coma, o sea, el que me coma a mí, ya no dice un símbolo. El que me coma, ponga cuidado el 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, Escuchen lo que viene. asimismo el que me come, Si no está en el pan, ¿cómo me lo voy a comer? Si es un mero símbolo, ¿cómo me lo como? Imposible. Pero si Él está en el pan, el que me come, como Él está vivo en el pan, el que lo come, ¿qué pasa? él también vivirá por mí. Por lógica, si Él es la vida y yo me lo como, yo viviré por Él que es la vida. Pero ¿cómo me lo como? ¿Pero sería un mero símbolo? No. En el versículo 55 dice, Porque mi carne es verdadera comida. ¿simbólico? ¿Quién entiende que eso es simbólico? Verdadera comida significa que es real. ¿Y mi sangre? Y mi sangre es verdadera bebida. O sea, miren, aquí no hay más. Una persona inteligente es capaz de captarlo. Y simplemente podría decir lo que dice eso. No hay peor ciego el que no quiera ver, no hay peor sordo que el que no quiera oír. Diego Cantinflas, he dicho, caso cerrado.